Hey, varegos y esquialmiaer, yo soy James y el día de hoy hablaremos de una figura sin igual entre los vikingos, Ivar el Deshuesado, uno de los hijos más famosos de Ragnar Lodbrok y sin duda el más cruel y sanguinario de ellos. Si quieres conocer su historia real, hazañas, legado y si en realidad era una persona con deformidad en las piernas o no, quédense a verlo. Esto es Reino Vikingo. Antes de empezar, les recuerdo que mi nuevo libro, La Saga del Varego, ya está a la venta y lo pueden adquirir tanto en formato físico como en ebook de Kindle a través de Amazon. Si quieres leer una buena historia ambientada en la era vikinga, dale una oportunidad y adquiérelo. Sé que te encantará. Ivar Ragnarsson Beinlaussi, traducido como el Deshuesado, fue un gran líder vikingo que se destaca, entre otras cosas, por ser artífice de la invasión a Inglaterra y de una parte de su conquista. Las fuentes donde se cita esta figura histórica son numerosas, entre las que se encuentran Ragnar Saga Lodbrokar, Ragnarssonapatr, los Anales de Ulster, los Anales Fragmentarios de Irlanda, la Gesta Donarum y la importantísima Crónica Anglosajona. Este video se dividirá en dos partes. En la primera abarcaremos toda la historia real de Ivar, y en la segunda ahondaremos en las teorías sobre su deformidad en las piernas y si en realidad era inválido o una persona normal. Y ahora sí, sin más prólogo, vayamos con la historia. Ivar nació en torno al año 800 en el seno de la realeza. Sin embargo, su nacimiento no fue normal, pues se decía que el niño nació casi medio muerto, sin moverse y con una deformidad en sus piernas. Su padre era el famoso rey Ragnar Lodbrok y su madre era la reina Aslaug, quien, rápidamente, supo el porqué de la deformidad de su hijo. Pues 9 meses antes, ella, quien era una volva, le había dicho a su esposo que debían esperar 3 noches antes de consumar su matrimonio luego de una larga separación. Sin embargo, Ragnar se sintió abrumado por la lujuria después de una separación tan larga, pues había acabado de retornar de una temporada de saqueo y no hizo caso de las palabras de su esposa, y el resultado fue que Ivar nació con los huesos débiles. En cualquier otra familia, como una de campesinos, Ivar hubiera sido sacrificado de inmediato, pues el niño habría sido una carga. Pero en este caso, Ivar pertenecía a la realeza, tendría todos los cuidados y atenciones para su discapacidad, por lo que lo mantuvieron con vida. Durante el crecimiento de Ivar, su incapacidad no fue un problema, ni se convirtió en un holgazán ni en un bueno para nada, sino que Ivar suplió su deficiencia física con otros atributos. Le gustaba ejercitar su mente y aprendía de todo, por lo que se volvió sabio y astuto, siendo muy hábil en cuestiones de estrategia y táctica bélica. Ivar tenía varios hermanos mayores de su misma madre Aslaug. Estos eran Bjorn, Halfdan, Rognvald y un hermano menor, Sigurd Ojo de Serpiente. También otros medios hermanos, los cuales eran Uve, Hastein, Agnar y Eirik, hijos con otras amantes de su padre. Desde que eran pequeños todos sus hermanos estaban bien adiestrados en el arte del combate, en el uso de la espada y el hacha. Ivar también sabía pelear, pero su cualidad estaba en su mente, y ya desde pequeño les daba buenos consejos a sus hermanos, por lo que fue conocido como el más generoso entre hombres y amado por sus hermanos. Ivar era descendiente del linaje de 3 grandes clanes y dinastías nórdicas ancestrales. Por parte de su padre y sus abuelos paternos tenía la sangre de los Ynglingios, que descendían del dios Yngvi Freyr, y también la sangre de los Skoldungos, descendientes de Skjold, emparentados Odín. Y por parte de su madre y sus abuelos maternos tenía la sangre de los Volsungos, también relacionados con el padre de todos, por lo que, a pesar de su discapacidad, Ivar tenía corriendo por sus venas toda la sangre guerrera de sus ancestros, y más pronto que tarde lo iba a demostrar. Si algo tenían en común tanto Ivar como sus hermanos era que se negaban a vivir a la sombra de las hazañas de su padre Ragnar, por lo que emprendieron sus propias expediciones y saqueos. Ivar y sus hermanos abandonaron Suecia para conquistar Zelanda, Jutlandia, Gotland, Åland y todas las islas menores. Durante las campañas, Ivar demostró un gran liderazgo y mando, siendo sus estrategias de batalla decisivas. Esto lo llevó a establecerse en Leire, en Zelanda, Dinamarca, siendo Ivar elegido el caudillo del lugar. Tras esto vino la venganza de un jarl sueco llamado Eystein Veli, porque Ragnar se negó a casarse con su hija Ingeborg. El monarca se sintió traicionado y engañado, por lo que montó en armas contra el reino de Ragnar.
el cual se había ausentado en su tradicional temporada de saqueo, por lo que Eystein Veli aprovechó para atacar. En un comienzo combatió contra los primogénitos de Ragnar, Eirik y Agnar, a quienes dio muerte en batalla. Cuando Aslaug escuchó la noticia de la muerte de estos, lloró sangre y pidió a sus hijos que vengaran a sus medios hermanos muertos. Ivar tenía miedo de atacar al monarca por la magia que reinaba en Suecia, pero cuando su hermano pequeño de 3 años, Sigurd Ojo de Serpiente, quiso atacar a Eystein Veli, Ivar cambió de parecer, por lo que todos los hermanos se levantaron en armas. Halfdan Bidster y Bjorn Ironside reunieron 14 navíos, mientras que Ivar y Aslaug reunieron 10 barcos cada uno. Ivar no permitió que su madre Aslaug fuera por mar, por lo que le dijo que fuera por tierra con un ejército de jinetes. Ella aceptó y cambió su nombre a Randalin. Cuando los ejércitos se encontraron en la batalla, el monarca Eystein Veli poseía una vaca acorazada enorme de nombre Silvilja, que arremetió contra ellos. Ivar les dijo a todos que hicieran un estruendo para que no se oyeran los bramidos de Silvilja y la asustaran. Sin embargo, esto no sirvió de nada, por lo que Ivar disparó 2 flechas en cada uno de los ojos de la vaca, dejándola ciega, pero Silvilja no detuvo su embestida. Entonces Ivar pidió a sus hermanos que lo arrojaran encima de la vaca. Eso hicieron y Ivar aterrizó sobre esta, matándola y aplastándola en el acto. Sin Silvilja de por medio, el ejército de los hijos de Ragnar derrotó con contundencia al ejército sueco del Jarl Eystein Veli, el cual Bjorn mató, y de esa forma vengaron la muerte de sus medios hermanos, Eirik y Agnar. Ragnar, al enterarse de esto y regresar a sus tierras, se dio cuenta de la hazaña que habían realizado sus hijos, los cuales habían agarrado rápidamente fama de ser grandes guerreros, extendiéndose el rumor de que estos suplantarían el legado de su padre. Esto hizo que Ragnar sintiera la necesidad de hacerse a la mar para demostrar que aún era mejor guerrero que sus vástagos. Mientras su padre estuvo ausente, Ivar lideró la expedición de Shepey del año 855, que ocupó una isla cerca de la desembocadura del río Támesis. Fue acompañado por Olaf el Blanco, conocido posteriormente en la historia como el rey danés de Dublín. Allí ambos lucharon en varias batallas en la isla de Irlanda durante algunos años. Ivar y Olaf formaron alianzas de corta duración con ciertos gobernantes irlandeses, incluidos Kerval, rey de Ossory, e hicieron una campaña que comprendió en el saqueo del condado de Meath a principios de la década de 860. Para ese entonces, el nombre Ivar el Deshuesado ya infundía terror allá donde fuera. Durante esos años, en su expedición a Inglaterra, Ragnar es capturado por el rey de Northumbria, Aela, quien lo mata arrojándolo a un pozo de serpientes. No sin antes Ragnar gritar al cielo que los cochinitos gruñirán cuando se enteren cómo murió sufriendo el viejo jabalí. La cruda noticia de la muerte de Ragnar se extendió por todo el Mar del Norte y llegó hasta sus hijos, quienes rápidamente convocaron a todos los Jarls para reunir un gran ejército y vengar a su padre. Ivar y sus hermanos, Halfdan y Uve, a quienes luego se les unirían Bjorn y Hastin con una gran flota, invadieron Gran Bretaña en el año 865 a la cabeza de una gran fuerza vikinga, descrita por los cristianos como el Gran Ejército Pagano. Las fuerzas de Ivar desembarcaron en el reino de East Anglia, donde encontraron poca resistencia, y se trasladaron a Northumbria, donde capturaron la ciudad capital de York en el año 866. Aela y el antiguo rey Osberht no fueron capturados, pero en una segunda batalla, en marzo del año 867, ambos fueron derrotados por el ejército vikingo y los capturaron. Entonces Ivar y sus hermanos sometieron al rey Aela a la mortífera ejecución del Águila de Sangre. Una vez consumada la venganza y rendirle honor a su padre Ragnar, los hermanos se separaron. Bjorn y Hastin emprendieron una ambiciosa expedición al Mediterráneo, mientras que Ivar, a diferencia de los vikingos anteriores que vinieron solo para saquear, él buscó la conquista y permanencia en Inglaterra, por lo que convenció a sus hermanos Uve y Halfdan, quienes se quedaron con él. Después de instalar un gobernante títere llamado Egbert en Northumbria, Ivar llevó a los vikingos a Nottingham, en el reino de Mercia. Entonces el rey merciano Burgred llamó a Wessex en busca de ayuda. El rey Aethelred y el futuro rey Alfredo acudieron al auxilio y llegaron para sitiar Nottingham, y los vikingos se retiraron a York sin luchar. Allí permanecieron durante 11 meses, y en el año 869 volvieron a cruzar Mercia y regresaron a East Anglia, donde derrotaron al rey Edmundo en batalla. Como el rey Edmundo se negó a rendirles vasallajes y no se convertían al cristianismo, Ivar y Halfdan lo mataron a flechazos, y entonces los hombres de Halfdan se desviaron hacia el norte enfrentándose a los pictos. Pero, aunque los vikingos siguieron en suelo inglés hasta que en el año 878 Alfredo el Grande los derrotó en la batalla de Ethandune, para ese entonces Ivar ya había desaparecido misteriosamente de la historia sin que se sepa cómo ni cuándo.
Aparentemente, Ivar no participó en la campaña que en última instancia no tuvo éxito para quitarle Wessex al rey Alfredo. En cambio, renovó su asociación con Olaf el Blanco y entró en lo que ahora es Escocia. Su ejército invadió y destruyó Dumbarton, capital del reino de Starkline, en el año 870. Al año siguiente, los dos regresaron triunfantes a Dublín. Durante esos años, a Ivar se le atribuye la fundación de Uí y Mair, la Casa de Ivar, una dinastía que gobernó Northumbria desde la capital de York y dominó la región del Mar de Irlanda desde el reino de Dublín y la isla de Man. Aunque aún no hay certeza exacta si se trata del mismo Ivar el Deshuesado u otro Ivar con el que compartía nombre. Sin embargo, por época y región coinciden bastante. Fuera como fuere, Ivar, entonces laureado como rey de los escandinavos de toda Irlanda y Gran Bretaña, falleció de causas desconocidas en el año 873, siendo llevado con honores sobre su escudo. Su muerte es inexacta y los detalles de la misma no existen o se perdieron con el tiempo. Las fuentes, tanto crónicas anglosajonas como irlandesas, varían de sucesos, así que su muerte permanece siendo un misterio. En la saga se añade un mito alrededor de su muerte. Se dice que antes de que Ivar muriera en Inglaterra, ordenó que su cuerpo fuera sepultado en un montículo en la orilla inglesa, de forma que mientras sus huesos guardasen aquella costa, ningún enemigo podría invadir la isla con éxito. Esta profecía se mantuvo, según la saga, hasta que Guillermo el Conquistador pisó tierra inglesa, llegó al montículo del entierro y, tras profanar su tumba y percatarse de que el cuerpo del vikingo estaba intacto, mandó levantar una pira y quemar el cadáver. A partir de ahí, Guillermo atacó con fuerzas desde el continente y consiguió conquistar Inglaterra. El legado de Ivar perduró en la historia como uno de los vikingos más famosos y destacados de su época, con una capacidad de estratega nata que podía hacer cambiar la batalla con sus tácticas. Su supuesta descendencia gobernó como reyes de Man y otros territorios vikingos de las islas del norte desde el siglo XI hasta el XIII. El nombre Ivar el Deshuesado sigue siendo conocido en Escandinavia, como el hombre que superó su discapacidad y se antepuso a la adversidad, siendo reconocido como el más cruel y sanguinario de los hijos de Ragnar. Empecemos hablando de la raíz etimológica de su nombre, el deshuesado. El origen del apodo no es seguro, pues en nórdico antiguo Ivar Beinlausi podría traducirse como Ivar Legless en el anglosajón, es decir, Ivar sin piernas. Pero Beinlausi también podría traducirse como sin huesos, ya que hueso y pierna se traduce como la misma palabra, Bein. Varias de las sagas lo describen como carente de piernas o huesos, mientras que en un pasaje en Ragnarssonapatr sugiere que se refiere a la impotencia masculina. En cualquiera de los casos, el poema Hatalikil Hingforni describe que no poseía ni un solo hueso, de ahí su sobrenombre. No obstante, existe una teoría alternativa al origen del apodo de Ivar. Su carácter cruel hizo que se le conociera como el odiado, que en latín se dice ex ossus, y quizás algún escriba lo tradujo erróneamente por ex osos, es decir, sin huesos. Y otras teorías hacen una metafórica referencia a la elasticidad de las serpientes y el simbolismo de su sabiduría, por el dragón que habría matado a su abuelo Sigurd, por ejemplo, pues se ha llegado a proponer que Ivar poseía unas excepcionales condiciones físicas que le hacían parecer que careciera de huesos al no recibir nunca daños. En este último sentido, Ivar no sería llevado sobre su escudo porque no pudiera moverse, tal como cuentan las sagas, sino como un honor. Por otro lado, existe otra variante muy interesante. Se han descubierto evidencias de que Ivar pudo ser un hombre bastante alto y fornido. Testimonios de una excavación en el año 1685 hablan de una persona de 2 metros de altura que podría haber sido un importante caudillo vikingo por la forma en la que se encontró enterrado. Estos testimonios se dan como válidos tanto por arqueólogos e historiadores, ya que en los registros que se dejaron de esa excavación se describen todo tal y como lo encontraron en el año 1974 en Repton, lo cual supondría que la enfermedad de Ivar pudo ser gigantismo, y el nombre un tanto irónico o derivado de que nunca era herido en batalla. Esta teoría encaja también con la que defiende que Ivar fue un grandísimo guerrero que rozaba la imbatibilidad, por lo que se le apodó sin huesos. Ahora, si a la ciencia nos remitimos, los investigadores creen que Ivar pudo sufrir un tipo de osteogénesis imperfecta, el síndrome de Ehlers-Danlos, una alteración genética que provoca un defecto en la síntesis del colágeno, que actualmente es popularmente conocida como huesos de cristal, lo cual le impediría caminar, ya que los ligamentos carecían de firmeza y ni rodillas ni tobillos le sostenían, algo que, en esa época, se interpretó entonces como ausencia de huesos, de ahí el sobrenombre que le pusieron. Esta mutación genética ya se conocía desde la antigüedad, y parece que resultaba ser más frecuente en el norte de Europa.
Sin embargo, nada de esto es mencionado en las sagas, y como dije en el relato, el origen de su discapacidad se le achacó a una maldición que su madre Aslaug vaticinó, advirtiéndole a Ragnar, pero este hizo caso omiso. Sea como fuere, cualquiera de las teorías tiene sus puntos razonables, y eso nos deja que la respuesta al origen de las piernas de Ivar son uno de los grandes misterios de los famosos personajes históricos de la era vikinga. Antes de despedirme, quiero decirles que en la lista de reproducción titulada Personajes históricos de la serie Vikings encontrarán la historia real de la mayoría de estas figuras. Y ahora les toca a ustedes, su opinión es muy importante, y les pregunto, ¿cuál de las teorías sobre el origen de la discapacidad de Ivar creen que sea la verdadera? Los leo en los comentarios. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido para cultivarse. Dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido. También pueden seguir las redes sociales del canal, Reno Vikingo en Facebook e Instagram, y mis redes personales, James Pimentel en Twitter y también Instagram. En todas subo contenido extra. Les recuerdo que pueden apoyarme adquiriendo cualquiera de mis novelas. Gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente historia.